gusto saludarlos aquí en su séptima temporada de las charlas con su amigo licenciado Pepe Soto. Pepe Soto es una persona que le gusta mucho todos los aspectos laborales y de seguridad social. Y pues a la tarea con mis grandísimos amigos de la Nafinet, que me permiten cada 15 días pasar a saludarlos y estar aquí un ratito con ustedes para platicar acerca de estos aspectos que mucho me gustan a mí, que son los aspectos laborales y de seguridad social. Y pues en esta ocasión quisiera compartir con ustedes una hoja de trabajo, una hoja de cálculo para que nos podamos sentar con comodidad, ya que tenemos más o menos el tiempo encima. Ya incluso a partir del primer día de este mes de mayo, ya pudimos comenzar a realizar el pago de esta tan esperada prestación por parte de los trabajadores en el mes de mayo. Aquellas empresas que hayan tenido utilidades durante el ejercicio anterior, pues que tengan la posibilidad de poder realizar el reparto y los trabajadores recibir sus utilidades como premio al logro de los objetivos de la empresa. Bueno, perdón. Normalmente por ahí del mes de marzo, que son cuando las personas morales presentan su declaración anual, en los primeros días del mes de abril, tenemos que conformar la comisión mixta para la formulación del proyecto de reparto de utilidades. Aprovechando que más tardar el día 10 de abril más o menos tenemos que entregarles nosotros como patrones una copia de la declaración a los trabajadores, pues aprovechamos para formar la comisión. Si esa comisión ya la tenías tú formada desde el año pasado, pues qué bueno, son los mismos trabajadores, pues qué bueno. Entonces nada más se vuelven a reunir y dentro de los puntos del orden del día, pues reciben la copia de la declaración y así cumplimos con lo que nos marca la Ley Federal del Trabajo, ambas partes. Tanto el patrón al hacer entrega de esta copia de la declaración y los trabajadores al formar la comisión. Porque, qué chistoso, o sea, la Ley Federal del Trabajo es omisa al respecto, no nos dice cuándo debe formarse la comisión, cuántos integrantes debe formar la comisión. Entonces, por eso la recomendación de que aprovechemos ese momento en el cual el patrón debe darles copia de la declaración, pues aprovechar para formar la comisión y que sea propiamente esta la que reciba ese documento por parte del patrón y comiencen a trabajar para la realización de este proyecto. Es un proyecto que lleva ciertos pasos, cierta metodología, ciertos cálculos, cierta información, por lo cual es sujeta de revisión, de aprobación por la misma comisión, por eso se le llama proyecto, porque una vez que ya ha sido debidamente aprobada por los miembros que la conforman, esa comisión para la formulación del proyecto de reparto de utilidades, pues entonces ya podrá publicarse en aquellos lugares al acceso de la gente, aunque ya también soy de la idea de que pues es preferible que esos papeles y esos documentos queden en poder de la comisión y más que publicar el proyecto sería avisarle a la gente que pueden pasar con cualquiera de los miembros de la comisión. Eso sí lo podemos publicar en el tablero de avisos. Compañeros trabajadores, se les informa que ya está listo el proyecto de reparto de utilidades para que pasen con cualquiera de los compañeros que conforman la comisión, que son fulano, por parte del patrón son fulano, y por parte de los trabajadores es sutano, mengano y perengano, para que revisen cada uno de ustedes su situación y en caso de alguna objeción, pues se lo hagan ver a esos miembros de la comisión. O sea, a mí se me hace que es ahorita lo más sensato en cuestión de, pues por ejemplo, de seguridad, ¿no? Que a lo mejor
algunos trabajadores no es correcto que se ande divulgando cuánto va a cobrar de utilidades fulano. Mira, ya sé que me debe una lana. Ese mentado licenciado Pepe Soto me debe una lana y como va a cobrar utilidades y como va a cobrar 2,000 pesos, me lo voy a ejecutar. Mejor vamos a evitar ese tipo de problemas. La Ley Federal del Trabajo dice que se debe publicar, pero no nos dice qué se debe publicar. Entonces vamos a aprovechar esa lagunita. Entonces publicamos el aviso, ¿sabes qué? Pasa conmigo y yo te digo cuánto vas a cobrar. Oye, licenciado, pero ¿por qué me calculaste sobre 200 días? Entonces te explico, fíjate que tuviste incapacidades, fíjate que tuviste ausentismos, por eso no, tus acumulados de días, pues no son los 365, sino quitando esas faltas, quitando esos permisos sin goce, quitando esas incapacidades por enfermedad general que no acumulan y por tanto tus acumulados de días pues, son menos. Oigan, pero es que fulano que gana lo mismo que yo, él sacó lo doble de utilidades. Entonces le explicamos al trabajador, precisamente es por eso. Porque a ver, en la empresa todo se sabe. A pesar de que no queremos que sepan cuánto voy a cobrar utilidades, pues ya toda la empresa lo sabe. Entonces, cuando tengan los trabajadores ese tipo de dudas, pues no pasa nada, aclarárselos. ¿Y cómo se los aclaramos? Pues con nuestros papeles de trabajo que debemos de tener en nuestra comisión, que debemos de tener como parte de nuestros documentos. Pues ese es el acumulado de días que nos debe entregar el departamento de personal. El patrón tiene que poner a disposición de la comisión toda esta serie de documentos para facilitarles la realización del proyecto. Entonces, uno de los documentos que necesitamos, pues es el acumulado de días trabajados por cada uno de los trabajadores que intervinieron en la empresa el año pasado, todos, de planta y eventuales. ¿Cuáles son los eventuales? Pues aquellos a los que contratamos por algún tiempo determinado o por obra determinada. Tiempo determinado, ¿cuáles fueron? Pues a lo mejor una persona que se fue de incapacidad y contratamos a un suplente para que únicamente lo cubriera por esa incapacidad. Si la incapacidad fue de menos de 60 días, bueno, pues esa persona pues, no tendrá derecho a reparto. Y si a lo mejor la contratamos en varias etapas durante el año, pues hacemos la suma de todos esos contratos y si pasan de 60, entonces sí tendrá derecho a reparto de utilidades, porque es una duda también muy común que me hacen, que me preguntan, oiga, es un trabajador eventual, pero tuvo como 3 o 4 contratos, no fueron seguidos, no importa. La eventualidad para efectos de reparto de utilidades son más de 60 días. No importa que no sean consecutivos, ¿sí? Porque a lo mejor la contratamos para cubrir una incapacidad en enero y después la contratamos para cubrir una incapacidad en mayo y después otra en septiembre. Entonces estuvo con nosotros 3 veces en el año, no fue consecutivo. Pero si la suma de esos 3 contratos fueron más de 60, entonces ese eventual sí tiene derecho a reparto. Caso contrario, que de una persona de planta, una persona que contratamos el día 2 de febrero para que trabajara en el departamento de contabilidad como auxiliar contable. Entonces le dimos su contrato por tiempo indeterminado, no iba a cubrir a nadie, no fue una situación extraordinaria, porque a lo mejor era época de declaraciones, de las informativas sobre todo. Entonces contratamos a esta persona por tiempo indeterminado. Resulta que este trabajador no le gustó la chamba, se le hizo mucho, se sintió muy presionado. Y dijo a final de febrero, ¿sabe qué? Aquí me voy. Está muy pesado el trabajo en este despacho, en este departamento de contabilidad y yo mejor pongo pies en polvorosa. Y nada más nos duró trabajando pues ese mes, del 2 al 28. Trabajó 27 días. Pero fue trabajador de planta. Sí, era trabajador de planta. Que simplemente no le gustó la chamba, pues ni modo.
Trabajó 27 días, era trabajador de planta, tiene derecho a reparto de utilidades. Entonces, por ahí algunos publican en los periódicos, que tampoco nos obliga la Ley Federal del Trabajo. La Ley Federal del Trabajo no nos obliga a publicar en el periódico. ¿Cómo le hacemos entonces para avisarles a los demás? ¿Ustedes creen que a estas alturas del partido algún trabajador no sepa que en mayo se cobran utilidades? 9 de 10 trabajadores ya lo saben. Entonces vuelvo a lo mismo. Déjale los papeles de trabajo a una persona para que ella sea la que dé los informes. Y personalmente, nada por teléfono y nada de andar publicando en el periódico. Ya todo el mundo sabe. Entonces, ni necesidad de hacer un mal anuncio, porque luego nada más le ponen a aquellas personas que hayan laborado más de 60 días. Entonces, a lo mejor aquel trabajador despistado que creyó que no tenía la planta porque nada más trabajó los 27 días de febrero, no va a querer cobrar las utilidades, porque por ignorancia va a decir, bueno, pues como dice el aviso del periódico, que los que hayan trabajado más de 60 y yo nada más trabajé 20, pues ¿para qué voy? ¿No? Mal hecho. Para eso es estos tipos de información que se le da a la gente, para que sepa que no importa que si eres de planta hayas trabajado un solo día. Con un solo día que hayas trabajado en el año, si eres trabajador de planta, tienes derecho a las utilidades del próximo año. Fer, en caso de que fallezca el trabajador, ¿qué pasa con esa PTU que se le responde? ¿La cobran los beneficiarios? Los beneficiarios son los que la cobran. Ya si por ahí el beneficiario pues no se le ocurre ir a cobrar, entonces ya se acumulará para el ejercicio subsecuente, no para el siguiente, sino para el que sigue. Pues gente que no cobre utilidades del 2014, que las tiene que cobrar ahorita 2015, tiene un año completito para cobrarlas. A partir del 31 de mayo de 2015 al 31 de mayo del 2016 para cobrarlas. Hay mucha gente que se va a probar suerte a Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, el año que entra regresa. Por allá del mes de abril del 2016. Y sabe que tenía utilidades. De alguna forma supo que tiene utilidades, o ya está informado, como le digo, 9 de 10 ya saben que en mayo cobran utilidades. Entonces, pues se presenta con ustedes el próximo año, por allá de abril 2016. Dice, a ver, señorita Fer de Puebla, vengo a cobrar mis utilidades del 2014. Usted no puede quedarse con cara de what. Revisa sus papeles de trabajo. Y si resulta que esa persona efectivamente trabajó en el 2014, era trabajador de planta o eventual y laboró más de 60 días, ahí debe de aparecer en su listado. Entonces, usted debe de pagarle las utilidades. Nada de que ya se le pasó el tiempo. Bueno, ustedes ya saben que el trabajador que haya laborado en el 2014 tiene de plazo para cobrar las utilidades hasta el 31 de mayo del 2016. Así es. Entonces, no es por ahí la gente que dice que las que no hayan cobrado, o sea, la gente que no cobre este año la van a acumular el año siguiente, no, es hasta el otro, hasta el 2017 es cuando ustedes van a acumular las utilidades no cobradas en este año, que son las del 2014. Para que se hagan bolas, por favor, con ese detallito de la prescripción en el plazo de pago de las utilidades del ejercicio 2014. Entonces, 2014, el último día para pagarlas, en caso de aquellos trabajadores dados de baja, será hasta el 31 de mayo del 2016. No es el 31 de diciembre de este año, no.
Es hasta el próximo 2016. ¿Sí? Entonces, abusados a pagar si alguien les cae por ahí en tiempos que ustedes crean que son ya prescritos, lo cual pues ya vimos que no es así. Bueno, entonces vamos a ver nuestra hojita de trabajo para ir calculando la PTU poco a poco. ¿Qué les parece? Vamos a abrir una hojita de cálculo. Vamos a abrir un poquito aquí el campo. No hay forma de quitar aquí el chat. Ándale, así mero. No le hace que no me vean, aquí estoy. Vamos a abrir una hojita de cálculo. Aquí está nuestra hojita de cálculo, sencillita, sencillita hojita de cálculo, en la cual vamos a capturar los datos que se nos piden para poder realizar nuestro proyecto de reparto de las utilidades con base en los artículos 117 al 131 de la Ley Federal del Trabajo. Bueno. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos nuestro listado de personal. Necesitamos que el Departamento de Recursos Humanos o de Elaboración de nóminas o el Departamento de Contabilidad, el que lleve los acumulados de nómina, nos tiene que dar esta información. Bueno, nos tiene que dar el listado de personal. ¿Qué necesitamos saber? Pues los nombres de los trabajadores, fecha de ingreso. Eso es importante para el caso de los que hayan ingresado durante el ejercicio que vamos a procesar. Necesitamos la fecha de baja en caso de que hubieran causado baja en el ejercicio que vamos a procesar, si hayan causado baja en el 2014. Tipo de trabajador, si es de confianza o sindicalizado. Tipo de trabajador, necesitamos saber si era trabajador de planta o eventual. Para el caso de los eventuales, pues irles sumando sus contratos en el año y determinar si cubrieron con el mínimo señalado por ley, que es de los 60 días. Necesitamos el acumulado del salario ordinario mensual, única y exclusivamente. No necesitamos comisiones, no necesitamos premios, no necesitamos bonos, no necesitamos vacaciones, no necesitamos prima vacacional, descansos trabajados, días festivos, prima dominical, nada de eso. Única y exclusivamente el salario percibido por los trabajadores en el año. Vamos a tener aquí el salario ordinario mensual porque cuando calculemos el impuesto, ese dato no lo pide, entonces vamos a ponerlo por aquí. Necesitamos los días del año que el trabajador haya laborado en el ejercicio que vamos a analizar, que es 2014. Necesitamos las incidencias. Necesitamos saber si aquellos trabajadores tuvieron incapacidades por enfermedad general. Aquí tenemos un trabajador, el número 2, que tuvo 4 días de incapacidad general. Y también el trabajador número 5 tuvo en el año 5 días de incapacidad por enfermedad general. En todo el año. A lo mejor tuvo un día en marzo, un día en mayo, un día en septiembre, un octubre, un día en noviembre. Entonces esos 5 días deben ser todos los que hayan sido en el año. También vamos a controlar las incapacidades por riesgo de trabajo. Aquí tenemos un trabajador, el número 4, que tuvo 21 días de incapacidades por riesgo de trabajo. Y aquí le ponemos una notita, un comentario. Esas no se descuentan. Las incapacidades por enfermedad general se descuentan. Vamos a ver, ¿sí me están siguiendo? ¿Sí me siguen? Correcto. No entran los premios, no entra nada. Perfecto, ok, seguimos adelante. Necesitamos también
alguna de nuestras trabajadoras tuvo incapacidades por maternidad. Esta será la trabajadora Pepita. Tuvo un embarazo y se alivió, tuvo sus 84 días de incapacidad por maternidad. Pero también tuvo ausentismos. Tuvo ausentismos. Esos ausentismos a lo mejor fueron faltas injustificadas o fueron permisos sin goce. Entonces esos sí podemos descontarlos. El ausentismo pueden ser faltas o permisos sin goce y esos sí los podemos descontar. Lo llevamos aquí nuestro acumulado. Segundo trabajador también tuvo faltas o permisos y el último también tuvo 5 días. Bueno, también para cuestiones estadísticas, si ustedes quieren, pueden poner en otra columna los permisos con goce, que pueden ser de ley o pueden ser contractuales. ¿Cuáles son los permisos con goce de salario que nos da la ley? Rápidamente, ¿se acuerdan de alguno? Pues, por ejemplo, para el caso de los papás, aquellos trabajadores que fueron papás en el año, pues tuvieron permisos con goce. Entonces vamos a poner aquí, por ejemplo, a Pepito, vamos a ponerle sus 5 días de permiso con goce. Y aquí le vamos a poner a lo mejor una notita, comentario, permiso por paternidad. Correcto, aquí ya llevamos el acumulado. Y los días totales en otra de las columnas, ¿qué es lo que nos va a hacer la sumatoria de esta columna? Al total de días del año le vamos a descontar los ausentismos, las incapacidades por enfermedad general. Entonces, por ejemplo, la primera trabajadora, Pepita, que tuvo sus 84 días de maternidad y 5 días de ausentismos, pues solamente se le descontaron estos 5 días. A los 365 días del año se le descuentan 5 y sus días totales fueron 360. Correcto. Segundo trabajador. El segundo trabajador entró en julio del año pasado. Julio del 2014 al 30 de diciembre del 2014, que causó baja, estuvo 183 días del año, de los cuales 4 se la pasó incapacitado por enfermedad, entonces sí se los podemos descontar. Tuvo también ausentismos 4 días, esos fueron 8. A 183 le quitamos 8 y nos da 175 días totales. Fue sindicalizado y fue de planta, por lo tanto sí tiene derecho a percibir utilidades porque era de planta, sindicalizado. Luego, el tercer trabajador también causó baja en el ejercicio, causó alta también en el ejercicio, de marzo a abril, o sea que duró 56 días, no tuvo incidencias, no tuvo incapacidades, pero solamente laboró 56 días. Por lo tanto, no tiene derecho, no tiene en nuestra columna de días, aparece en ceros. Porque fue trabajador eventual, aquí lo dice. Trabajador eventual, aunque haya sido sindicalizado, pues no trabajó los 60 días de rigor, pudiera ser sujeto al reparto. Por eso en días totales, nuestra fórmula, le ponemos que si el días del año menos incapacidades por enfermedad, menos ausentismo, es menor a 60, pues que le ponga 0. Hacemos una fórmula adicional. Si la columna días del año menos incapacidades por enfermedades menos ausentismo, ese resultado es menor que 60, ponle 0, si no ponle más días. Vamos a suponer que el trabajador no causó baja, que causó todo el año. Borramos la fecha de baja y entonces tiene 306 días del año y la fórmula nos pone que los días totales fueron 306
porque no tuvo incidencias. Ah, perfecto. Entonces hay que buscar la forma de poner en nuestra hojita nuestra hoja de cálculo la fórmula para no batallar, que nos lo haga en forma automática. Vamos a dejarle pues la fecha de baja. Para continuar con nuestro ejemplo. Siguiente trabajador, ese tiene más antigüedad, entró por allá del 2011, es sindicalizado, y ya no es eventual, es de planta, vamos a cambiarle aquí de planta. Trabajó todo el año, tuvo incapacidades de riesgo de trabajo y tuvo permisos con C. Entonces, ¿por qué el sistema nos arroja la misma situación de días del año? Porque a pesar de que se la pasó incapacitado por riesgo de trabajo, esos días no se descuentan. Y tuvo permisos con goce porque fue papá, por lo tanto, tampoco se descuentan esos días de permiso. Por lo tanto, si laboró todo el año, no le quitamos los días de incapacidad por riesgo de trabajo y no le quitamos el permiso con goce, porque es un permiso, ese fue de ley. ¿Cuál podría ser un permiso contractual con goce? A lo mejor un permiso con goce que viene en nuestro contrato pudiera ser permiso por fallecimiento, que a lo mejor falleció un familiar directo y le dimos 2 días de permiso con goce. Ah, bueno, entonces estos días se colocan en esta columna de permisos con goce y no se le descuentan al trabajador. Otro permiso con goce contractual puede ser permiso por matrimonio. Ese es un permiso interno, contractual. Es un beneficio, una prestación que nosotros le podemos dar a nuestros trabajadores. Otro permiso con goce contractual puede ser nacimiento de un hijo. A lo mejor es esa parte de la mamá trabajadora. Aparte de que se alivió, pues le damos un permiso adicional a su incapacidad por maternidad. Ese puede ser también una prestación para nuestros trabajadores. Ok, entonces ya tenemos nuestro acumulado de días totales de nuestros trabajadores. Hacemos la sumatoria de cada uno de ellos y guardamos este dato porque lo vamos a utilizar, el del acumulado de los días totales, para sacar más adelante el importe de las utilidades en función a los días que haya elaborado el trabajador en el año. Bueno, ahora vamos a ver los salarios. Para salarios necesitamos 2 datos. Necesitamos saber el salario anual del trabajador sindicalizado más alto. El trabajador sindicalizado que haya tenido más ingresos en el año, únicamente por concepto de salario días laborados, salario cuota diaria. A lo mejor este trabajador fue el trabajador número 3. No, este no es, porque este es eventual. Vamos a cambiárselo aquí. Sindicalizado, vamos a cambiarle el salario, porque es eventual. Vamos a cambiárselo. Trabajó 56 días, vamos a ponerle nada más 6,000 pesos. Otro sindicalizado de planta, vamos a ponérselo. Ahí está. Este trabajador de planta que laboró todo el año tuvo un salario anual de vengado y fue el que más ganó de los sindicalizados en el año. Bueno, ese dato lo tenemos y lo vamos a poner acá. ¿Para qué nos va a servir ese dato? Porque nos dice la Ley Federal del Trabajo que para el trabajador de confianza va a tener un tope de salarios, porque la Ley Federal del Trabajo es proteccionista de los trabajadores, el
del obrero, y dice que para los trabajadores de confianza se va a topar el salario y ese tope va a ser de un 20% del trabajador sindicalizado que más haya obtenido ingresos en el año. Si no tenemos sindicato, entonces tendríamos que tomar a un trabajador de planta en igualdad de circunstancias. ¿Cuál podría ser a lo mejor un trabajador de confianza? Vamos a suponer que no tenemos sindicato. Ok, somos un despacho contable y tenemos 15 trabajadores. De esos 15 trabajadores, quitamos lo que es al supervisor de cada una de las áreas. A lo mejor tenemos un supervisor de costos, un supervisor de contabilidad general, un supervisor de tesorería, un supervisor de impuestos. Bueno, entonces quitamos esos 5 y ya nos queda la perrada, los otros 10, que son los auxiliares, las secretarias, el mensajero y la señora de la limpieza. Bueno, vamos a suponer que el que es el trabajador sindicalizado que obtuvo el mayor, perdón, no los sindicalizados, sino aquel trabajador de confianza que obtuvo la mayor percepción en el año, lo tomamos ese como referencia. Vamos a suponer que fuera el auxiliar de costos, que es el que más batalla, y ese es el que más gana. Entonces podemos suponer que a lo mejor no son sindicalizados, sino es de confianza. No tenemos sindicalizados, tenemos puros de confianza. Igual acá. Ahí está, puros de confianza. Y resulta que que es el auxiliar, pues es el que más ganó. Entonces ese lo tomamos como referencia. Entonces, ¿qué nos dice la ley? Que ese trabajador le aumentamos el 20% y ese será el tope para los trabajadores, para el resto de los trabajadores de confianza, que en este caso serían los supervisores y gerentes de área, por ejemplo. Vamos a dejarlos como sindicalizados para continuar adelante con el ejemplo. ¿Cómo vamos? Bien, perfecto. Sigamos entonces con nuestra hojita. Bueno, entonces ahora le pedimos al departamento de personal de nóminas que nos dé el salario anual devengado por cada uno de los trabajadores, uno por uno. Únicamente salario cuota diaria. Entonces, no vamos a sumar ningún otro concepto de percepción, nada más el salario cuota diaria. ¿Cuánto ganas? 100 pesos. Bueno, trabajaste todo el año, pues 100 por 365 y ese va a ser el salario anual devengado, 36,500 pesos, por ejemplo, por decir algo. Entonces, así por cada uno de los trabajadores. ¿Por qué tenemos acá, del lado derecho, la columna de salario ajustado? Pues, precisamente para respetar el que nos pone del 20%, que nos pone para el personal de confianza, la Ley Federal del Trabajo. Entonces, vamos, que la primera trabajadora, que es de confianza, que tuvo una percepción en el año de 210,000 pesos, por ejemplo. Aquí ya tenemos el dato del tope que va a ser para ella. Entonces, aquí en el salario ajustado, pues resulta que la trabajadora, en lugar de tomar como dato de salario 210,000 pesos, vamos a tomar el tope, 160,800. Acá tenemos el otro de confianza, pero como él es el que tomamos, ese sindicalizado, perdón, era sindicalizado. Nada más tenemos otro de confianza que ganó en el año nada más 6,000 pesos, pues ese no se ajusta. Se queda tal cual. Entonces, la única persona que resultó con ajuste en este estudio, pues va a ser la trabajadora, la primera, la que se la pasó incapacitada por maternidad y tuvo ausentismos. De todas maneras tuvo un salario de 210 y se le ajustamos a 160 de acuerdo con el tope del 20% de aquel salario del trabajador sindicalizado de mayor
de mayor percepción en el año. Entonces ya sumamos los salarios ajustados para tener el segundo importe, importe de días e importe de salarios percibidos por cada uno de los trabajadores en el año. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pues ya tenemos el factor. Para conocer el factor y para conocer el factor salario, vamos a dividir, en el caso de los días, vamos a dividir el total de días laborados por los trabajadores en el año para poder sacar ese factor de días. Lo que vamos a multiplicar, para sacar ese factor, aquí está, más que la tengo bloqueada para que viéramos cómo hace la suma, la operación matemática en la hoja, pero bueno, en el caso de que ustedes quieran descargar esta hoja, la vamos a tener en la página web para poder saber qué es lo que vamos a dividir. Para poder sacar el factor de días, vamos a ponerlo, no sé si lo podemos poner acá, factor días y factor salario. Entonces el factor días va a ser, aquí está, entonces vamos a ver. Vamos a poner entonces de la utilidad a repartir, que son los 11,000 pesos, que este dato nos lo da el Departamento de Contabilidad. Nos dice la utilidad a repartir, pues va a ser el 11,000 pesos, que va a ser el 10% de la utilidad fiscal. Bueno, entonces necesitamos saber dividirla en dos partes, porque una parte la vamos a pagar con base en los días laborados por cada uno de los trabajadores y la otra parte, la otra mitad, entre los salarios devengados. Por eso les decimos a los trabajadores, si tú ganas lo mismo que tu compañero, pero como tú tuviste incidencias en el año, pues pues a lo mejor tus días laborados en el año fueron menos y por lo tanto también tu salario devengado en el año fue menor a la de tu compañero. Por eso no le hace que ganen lo mismo. Es muy probable que no perciban la misma utilidad debido a estas incidencias. Bueno, entonces vamos a ponerle aquí en nuestra hojita el factor de días, no es que aquí no me deja que se vea el importe. El factor de días dividimos el 50% de la utilidad, que serían 5,500, entre el total de días laborados en el año por los trabajadores, digo 5,500 entre 921. Eso nos da un factor de 5.9717. El factor salario también sería dividir 5,500, que es el 50% de la utilidad, entre el total de salario ajustado. Sería 5,500. Aquí está el error. Ahí está. 5,500, añadir decimal. Ahí está. 5,800, que es el salario ajustado, la suma de esta columna. Entonces dividimos 5,500 entre 385 y nos da el factor salario. Ahora sí, entonces sí, para obtener el factor días es multiplicar el factor 5.97 por 360, que es lo que trabajó la primera trabajadora. 360 por 5.97 nos da un factor de días de 2,149 pesos. Y así por cada uno de los trabajadores. Multiplicamos el factor 5.97 por el número de días. Estos dos datos, 5.97 factor días por 175, para que nos dé vamos a ponerlo en números redondos, por 175, nos da 1,045 pesos. ¿Qué es esta cantidad? Esto por esto nos da 1,045. El tercer trabajador, como no tuvo los mínimo de días
por ser eventual mínimo de días para ser sujeto a reparto, pues no lo tiene, es 0. Tercer trabajador, multiplicamos 5.97 por sus días laborados, nos da 2.179. El tercer trabajador también fue eventual, no tuvo tampoco el mínimo de días, por lo tanto no es sujeto. Vamos a suponer que si hubiera tenido todo el año trabajando, ahí está. Pues a lo mejor sí tuvo 241 días en el año, es eventual, son más de 60 en el año. Sí hay eventuales con esa cantidad de días, sí los hay, claro que sí. Entonces su factor de días por los días totales, aquí cambió el factor porque le movimos los días a este trabajador, por eso cambió el factor. Le pusimos más días laborados a este trabajador, aunque fuera eventual, para que fuera sujeto al reparto. Está correcto y nos da la sumatoria. Y el último trabajador, también factor días por los días laborados en el año. Este fue un trabajador de planta y aunque no tuvo los 60 días, pues sí tiene derecho al reparto. Y en cuestión de factor días, pues van a ser 99 pesotes. Vamos a ver ahorita con el factor salario. Ok, primera trabajadora. Entonces es multiplicar el factor salario por el salario devengado para que nos dé el salario, el factor salario. Acá. Multiplicar el factor por su salario ajustado para que nos dé el factor salario. Ahí está. 0.014 por 160.800, que es su salario ajustado, nos da 2.280. Perfecto. Siguiente trabajador, su salario por el factor para que nos dé la suma. Y así por cada uno de los trabajadores. La utilidad total va a ser la suma de las columnas A más B. La suma del factor salarios y la suma del factor días. La suma de ambas columnas, A más B, para que nos dé la utilidad, la suma por cada uno de los trabajadores. Y al final nos concuerda, nos coincide lo que es la utilidad que vamos a repartir, 11,000 pesos, contra lo que nos determinó el departamento contable que nos notificó. Cuando vimos también la declaración, la copia de la declaración venía este importe de 11,000 pesos, o sea, ese importe no nos lo sacamos de la manga, viene desde ahí de la declaración. Ahí dice que el importe de la utilidad a repartir a los trabajadores es de 11,000, de ahí tomamos el dato y ya tenemos entonces laboralmente nuestra utilidad total. Ok. Ya sabemos entonces cuánto vamos a repartir. Todo ingreso lleva impuesto y de acuerdo con el artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, nos dice que la participación de los trabajadores en la utilidad de las empresas tiene un ingreso exento de 15 días el salario mínimo. Acá tenemos nuestro dato de cada uno de los salarios, entonces ya tú seleccionas cuál es el salario de tu zona, si es 70-10 o 68-28, para determinar la PTU grabada. Entonces vamos a multiplicar 70-10 por 15 y esta sería la PTU exenta. Entonces, al total de la PTU le restamos la PTU exenta para que nos dé lo que es la PTU grabada. Entonces, en el caso de la primera trabajadora, si la utilidad total son 3.984 menos la PTU exenta, 1.051.50, la PTU grabada son 2.933. Aquí tiene un pequeño error la hoja.
Ahorita lo corregimos, son 2.933. Nos dan 2.960, pero ahorita lo corregimos. A la PTU grabada le aplicamos el procedimiento que nos señala el artículo 96 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y también podemos aplicarle el procedimiento que nos señala el reglamento en su artículo 142. Si aplicamos los dos procedimientos, es posible seleccionar aquel que sea más benéfico para el trabajador. Si aplicamos la PTU por el procedimiento de ley, nos da un ISR de ley para la primera trabajadora de 622 pesos. Si realizamos el procedimiento del reglamento, esta trabajadora tiene una PTU, un impuesto de 530 pesos. Por lo tanto, a ella le beneficia utilizar lo que es el impuesto del reglamento, que es de 530. Por lo tanto, en nuestra hojita selecciona el impuesto que sea más benéfico para el trabajador, y la PTU neta para recibir de esa trabajadora será la resta de 2.960 menos 530. 2.430. Vamos a corregir ahí esta fórmula porque está volteada. ¿Sí? ¿Ok? Además checamos nuestras operaciones que estén bien. Y tenemos nuestra PTU neta. Y ya la podemos nosotros configurar los recibos de pago a cada uno de nuestros trabajadores. Entonces, nada más déjenme chance de revisar aquí las fórmulas, y les prometo tener esta hojita ahí en mi página web para que la puedan descargar. Como no, con mucho gusto. Aquí vamos a ponerlo. Aquí está mi página web. Aquí está la dirección. Vamos a ponérselas aquí en pantalla. Ahí está, por si se ve muy chiquito, ahí. Aquí está ya más grande. Ahí están mis formas de contacto para todos aquellos que quieran platicar conmigo acerca de esos tipos de asuntos laborales y de seguridad social. Ahí está mi correo, mi página web, mi Skype, mi Twitter, mi Facebook, celular y WhatsApp. Ahorita no tengo WhatsApp, mi celular que traigo no me acepta descargarlo, pero ya esperamos la próxima semana ya tener un celular con Android para poder tener WhatsApp, porque mucha gente me consulta a través del WhatsApp. Me comentan que a lo mejor en sus empresas no les permiten tener Facebook en sus empresas o otro tipo de comunicación. Pues mire, aquí ya me están pidiendo solicitud de amistad a través del Skype. Mi amigo R. Flores anda por aquí. Ah, Rodolfo, pues aquí está, mucho gusto. Aquí está, ya me pidió agregarlo como contacto en el Skype. Ah, está bien, Rodolfo, pues muchas gracias. Alex 2016, muchas gracias. Ángel de Campeche, Araceli de Guanajuato, Betty Hernández de San Luis, a Claudio del DF, Consuelo de Reynosa, Elena Reséndez, Eusebia de Cosamaloapan, Félix de Oaxaca, Fer de Puebla, Fernanda, Gaby Ramírez, Héctor Fisk de Orizaba, Chepina, José Luis, Julio Cid, Laurita del DF, Luis, otro Luis del DF, Mari Carmen de Puebla, Maricruz de Veracruz, Marta de Puebla, Mari del DF, Norma de Sonora, Pablo de Querétaro, Pablo Ricardo también de Veracruz, Ramón de Alvarado, Rodolfo Flores de acá de Chihuahua, Sigfrido Ensenada,
Sofía del DF, Víctor Herrera de Orizaba y Zenón de Sanán. No le alcanzó a ver de dónde es Zenón. Bueno, muchas gracias a todos por su compañía y nos vemos dentro de 15 días aquí en la sala virtual de Anafinet. Déjenme les pongo la lámina de la Anafinet para todos aquellos que no están afiliados. Afíliense a la Anafinet, Asociación Nacional de Fiscalistas. Es para fomentar la cultura fiscal, no importa que no seas contador. Pues te invitamos a afiliarte a la Anafinet. Vamos a ponerles aquí la dirección, ¿dónde está la Anafinet? Vamos a ponérsela aquí, grandotas. Es fiscalistas.mx.